Conseguí este video por acá. Devon habla de los jugos mágicos para los Eso pulsos. estaría bien. ¿Podrías hablar de tu protocolo actual de esteroides o no es una buena idea? Sabes, esas cosas son fascinantes. Vale. La razón por la que no hablo mucho de las cosas en público es que no quiero influir en la gente. En Pyco, especialmente en los jóvenes. Bueno, diré una cosa. Diré que empecé muy tarde. Incluso cuando empecé. Diré que hice muchas cosas mal. Yo diría que busques a un experto. Vale. Hay mucha gente muy buena por ahí que realmente domina su campo. Bueno, Pero sí, en algún momento hablaré de ello. Probablemente lo haré de forma más privada. En este caso, yo no sé si está bien traducido. Yo intenté buscar el video original en el canal de Devon. No conseguí dónde sacaron este fragmento, pero vamos a suponer, no creo que sea un secreto tampoco, y no creo que tampoco sea mentira, porque tanto por el Group Project, tanto por esto de Ismael, lo que ha expresado Ismael, la propia interacción de Devon Arad con Levan Saguenasvili, yo no creo que no haya ningún tipo de discusión, que este video es real, y que sabemos que Devon Arad, que ha usado química de cualquier tipo, o hormona de crecimiento sin dudar, y alguna que otra química experimental. En este caso vamos a hablar un poco de este tema y qué hubiera ocurrido si. Vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. En este caso, este video me pareció bastante interesante con respecto a Mr. Devon Arad, pero que no indiquen que no hablo de Devon Arad y la química. Y también para callando algunos de su normal, porque yo creo que son estúpidos con respecto al uso de Devon Arad y la química. Los que me siguen, tanto con mi punto inicial, que estoy intentando recuperar poco a poco, del tema del fitness, por algo es fitness sin mentiras. Yo siempre he estado en contra de lo que es el uso de química. Y bueno, ya digamos que cada vez está más normalizada en el mundo. Y siempre indico lo mismo para los pendejos, tapándome un poco los ojos. No es lo mismo usar química, igual te vas a desconectar tu salud, que abusar de la química. Entonces por ahí hay un idiota indicó que de una está usando más química que Levan, o al menos que seas estúpido, o que tengas un problema psicológico, o tengas un problema en tu familia. Eso es imposible. Incluso, y le tengo que indicarlo varias veces, tanto expertos como con la droga, como Derek de More Play and More Day, tanto Larry Wills, han hecho videos con respecto a los posibles protocolos de Levan Pharmaceuticals y de la cantidad anormal de chuzos que se ha metido, porque una de las cosas, cuando tú usas y abusas de la química, tu cuerpo, si no te lleva hasta el otro mundo, tu cuerpo te va a hacer mutar sí o sí. A niveles diferentes, pero te va a hacer mutar. Por eso vemos como Levan Pharmaceuticals, muchos lo niegan, desde que era atleta, que competía en campeonatos que deberían ser Nati, como campeonato mundial europeo, ya estaba mutando a otro nivel. Debería hacer otro video en un futuro, analizando a detalle cómo empezó a mutar descaradamente y competir contra sujetos naturales. En fin, en este caso volvemos al tema de Devon Arad. Opiniones. Sabemos que él empezó tarde en la química y eso nadie lo puede negar. Yo no recuerdo, hice un video con respecto a eso, lo voy a decir, lo coloco aquí en los videos sugeridos para los que no lo he visto. Para mi opinión, según sus características físicas, que es lo que te va a indicar el uso y abuso de la química, ¿en qué momento fue el que empezó a usar? Yo he hecho varios videos con respecto, sabemos por qué los europeos duran menos en el deporte y por qué los gringos duran más. Es porque los europeos ellos lo ven más como un suplemento más y lo empiezan a utilizar desde bastante jóvenes. Tienen Simpleco, cualquiera, Levan Pharmaceuticals, etcétera, etcétera. Menos, por cierto, Vital Latin. La Latin, para mi opinión, empezó un poco más tarde la química, aunque
por ahí yo lo vi en ruso, yo se lo comentaba a Iván Portela, él me veía así como extrañado, quizás me veía como que estaba loco, pero yo lo busqué en fuente rusa, que él subió 50 kilos en un año, y sabemos que eso, ojo, antes que fuera 150, antes cuando él subió, que era bastante flaco, y subió a llegar a 117, eso es imposible, y más cuando él no se veía gordo. Si sube con grasa, ok, comía como una vaca normal, pero subir como él subió, no, eso no es fácil, eso no, un ser humano no sube así, menos de masa muscular pura. Pero vamos con el tema de Devon. Devon empezó luego de los 30. Algún momento luego de los 30. Eso es tarde para cualquier argüesle moderno. Ya a los 20 ya están usando química. Entonces, volviendo al contexto del video, él mismo indicó que volvió tarde. Él está demostrado que ha demostrado que es amante de la química, y por algo el proyecto donde está, Good Project, buscando anomalías raras en ciertos sujetos que estén implicados con respecto a la longevidad, y como las mutaciones, porque eso lo habla claro, las mutaciones naturales poco existen, pero mutaciones con química sí. Estudiamos sujetos a lo largo del mundo que con química, Esmaé, el otro ruso que se la pasa con él, que tiene cara como si tuviera síndrome de Down, que yo hice un video con respecto a él. Tienen ciertas anomalías en mano, etcétera. Aún no han muerto, y eso le fascina a Devon Larratt. Ahora, imaginen por un segundo, Devon Larratt, ¿qué hubiera pasado si él hubiera empezado a utilizar la química antes de los 30? Tanto a nivel físico, tanto a nivel de fuerza. La fuerza de Devon Larratt es diferente. Repito, de hecho lo hizo también en un video. La fuerza a nivel de tendinosa, la más poderosa del deporte es la de Devon Larratt. Fuerza de otro tipo, de la de Levan, la de Denis Simple, etcétera, es una fuerza totalmente distinta. Por eso cuando hablo los hombres más fuertes del deporte, lógicamente Denis Simple, Levan, e incluso puse, si mal me quedo en el video, puse a John y Devon Larratt, fuerzas distintas. Ahora, piénselo por un segundo. Devon Larratt, ¿qué hubiera pasado si hubiera usado química antes y hubiera tenido esa misma calidad que tiene a nivel de psicología, a nivel de versatilidad, a nivel de tendones y maestría en la mesa, y a nivel de mañas, si hubiera mutado antes y hubiera entrenado lógicamente entrenamientos generales? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, quizás hubiera tirado la pata antes, porque estos sujetos usan química de lo lindo. Sin dudar, si antes hubiera conocido la escuela georgiana o el hacker de Levan y de Morozov, sin dudar, demostrado que quizás hubiera usado la misma cantidad de química, repito, si su cuerpo lo hubiera soportado, porque, repito, es amante de la química y de las mutaciones. Claro, él también habla con respecto a, le indicó en ese video, de quién debería usar química y quién no, lo mismo que indican los sujetos que son más, uso química, pero soy más, pienso en el resto, es cuando tengan hijos, si su meta es tener hijos, porque obviamente después se te fríen los huevos, y luego bastante complicado que los tenga. Y por cierto, recordando a el grande Chris Bumstead, él se retiró a tiempo, y digamos que él fue una suerte que haya tenido hijos. Creo que ya va por su segundo hijo, porque él sabía lo comprometido que estaba con la química. Digamos que él fue una rareza de la naturaleza, pero por una de las razones por qué él se retiró fue esa: él quería formar su familia. Y vamos al punto de Devon Larratt, eso: si alguna persona quiere, no es tan estúpido, tener hijos, tiene que hacerlo antes de irse al mundo oscuro de la química. Y lo vamos al mundo de Arnold Schwarzenegger, o el mundo de esos sujetos de esos tiempos. Antes, ojo, Arnold lo tuvo después, pero la idea es construir tu cuerpo de forma natural si vas a ir al mundo oscuro, y luego ir por la química. Bueno, química normal, que no existe química normal, siempre tu cuerpo va a estar comprometido. Pero quería hablarle con respecto a este tema interesante: ¿qué hubiera pasado si Devon Larratt hubiera usado la química
antes. Bueno, habría que ver qué antes, porque hubiera sido muy, muy, muy joven. Quizás no hubiera tenido la capacidad intelectual de él mismo retarse como atleta, de ir mejorando y buscar como un científico loco otro tipo de entrenamientos súper específicos. Quizás hubiera enfocado en ser más mutante de la fuerza como Dennis Simpleco, como Levan, y no buscar el entrenamiento súper, pero súper específico, y quizás hubiera sido un atleta más del montón, como Levan y Dennis, y no la bestia parda que se convirtió en ser una bestia del específico. Quizás por ahí hubiera cambiado quizás el juego. Porque recordar, él cuando se sufrió su lesión del codo de la operación, yo lo creo que lo hizo en una biografía, creo que hice la biografía de él, con respecto a que él antes entrenaba los ejercicios normales, que utiliza cualquier tipo de pulsador, y en este caso, él, las recomendaciones de que tenía que mejorar los tendones fueron, no sé qué atletas, pero fueron de otros atletas. Él no lo creía, luego sí, les hizo caso y fue que empezó a entrenar, a enfocarse más en ligamentos y en tendones y entender que este deporte tienes que entender que es un deporte de ligamentos y tendones más que fuerza absoluta de bíceps y de espalda y bla bla bla. Y quizás hubiera cambiado la mentalidad de LD de Bon si hubiera utilizado la química antes, pero fue bastante interesante. En fin, video bastante interesante. Gracias a todos, bye bye.